este momento. Bodega Monteviejo. Muy bien, y como anunciamos, vamos a charlar seguidamente con Patricio Reich, hijo, homónimo, su padre tiene el mismo nombre, así que con la confianza y la licencia que me acabo de tomar es Pato Reich para todo el mundo, y así nos vamos a dirigir a él y le damos la bienvenida. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, y gracias por tu tiempo y por prestarte a esta charla con ganas de conocer más sobre vos y sobre la bodega que vos dirigís, encabezás, que es Renacer. Así que arrancamos diciendo que Patricio es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y tiene un magíster en finanzas realizado en Emory University de Atlanta, Estados Unidos. Ha tenido una trayectoria en mesa de dinero en bancos en Chile, el Banco Santander, luego en el mismo banco en Nueva York, evolucionando en su carrera, pero la pasión por el vino, que es una historia que ya viene de familia, lo trajo casi sin escalas a Mendoza a encabezar este emprendimiento que es Renacer. Así de breve es el resumen, pero esa es la historia, ¿verdad? Correcto, sí. A los 27 años me incorporé a la bodega Renacer y me tomé un vuelo desde Nueva York a Mendoza sin casi escala, y desde ahí me quedé hasta el día de hoy en Mendoza y viajando a Chile y un poco las dos cosas. En esta charla la idea es presentar tu trayectoria y conocer algo de Bodegas Renacer, pero el antecedente familiar es que tu padre ha encabezado un importante emprendimiento que es Viña San Pedro en Chile, o sea que ya tenían Correcto. el expertise bodeguero en Chile con ese importante emprendimiento, pero vos encabezás aquí el emprendimiento mendocino que es Renacer. Contanos Correcto. un poco cómo arranca el proyecto Renacer. Bueno, eso se arrastra un poco a los años 80, cuando mi padre efectivamente fue uno de los socios y directores de Viña San Pedro, una bodega muy grande chilena, pero en la cual la calidad de sus vinos todavía no era calidad internacional como para poder exportar un producto que gustara en todos los paladares y se pudiera consumir en forma placentera. Era muy vino a granel, y en esa época mi viejo contrató a un joven Jacques Lurton para que hiciera una transición en Viña San Pedro para que pudiera lograr aumentar la calidad de los vinos y así poder tener un producto ganador en todos los mercados. Logró finalmente... Pato, discúlpame, ¿sabés que recuerdo al mencionarlo vos una frase de Lurton que dijo en su momento, que no es poco: si fuera una vid, me gustaría que me planten en Chile? Claro. En su momento. Claro. Y uno Bueno, de los Jack destacados consultores, sí. Perdón que te interrumpí, pero... No, ningún problema. En esa época él de haber tenido mi edad, 35 años, imagínate. Sí. Y cuando se encontró en el año 87 con una bodega que venía haciendo vinos hace 150 años, pero producían vinos como el Gato Negro, Gato Blanco, que en esa época eran vinos tetra. Sí, la verdad vinos es que de nos volumen. encontró con algo realmente espectacular, y ahí fue donde hubo una gran transición en Viña San Pedro, y a cabo de 10 años la bodega dio un giro de 180 grados. Y ahí es donde mi viejo, luego esa bodega pasó a otras manos, y mi viejo se quedó con el bichito y el amor y la pasión por el mundo del vino, y se empezó a preguntar: ¿cómo hacemos ahora? Quiero emprender nuevamente en el mundo del vino, y muchos de sus amigos en Chile le decían: ¿por qué no vas a Mendoza? Que Mendoza tiene condiciones espectaculares para producir vinos de calidad, y además el modelo argentino de exportaciones, te estoy hablando fines de los 90, no estaba tan explotado como el modelo chileno, entregándole una oportunidad de alguna forma de surfear la ola que no estaba todavía, que ya en Chile se había surfeado mucho antes. Así que el 2001 se animó, y justo por una cosa de timing, la verdad, vino la crisis, y encontró un paño que se enamoró en Luján de Cuyo, en Mendoza,
de 20 hectáreas. En Perdriel, ¿no? Sin más pensarlo, la verdad que lo compró y ahí es donde hicimos la bodega, plantamos los viñedos y donde nace el proyecto Renacer en Argentina. Así que el año 2001 empezamos con las construcciones muy de a poco y recién el año 2003 la bodega ya estaba construida y los viñedos estaban de alguna forma plantados y empezando a producir las primeras cosechas. Así que el primer vino que nosotros hicimos no lo hicimos en Renacer, sino que contratamos una bodega tercera para poder elaborar uvas y empezar a involucrarnos más en el mundo del vino argentino, porque te vuelvo a repetir, el expertise de mi padre siempre fue en Chile. Sí. Así que, bueno, fue un proceso de a poco, y como te digo, el 2008 es donde yo ingreso al equipo y en el fondo ponemos un management que está involucrado en el día a día y en hacer que los vinos sean de calidad, que el espíritu de la bodega, de que sea una bodega boutique, no se pierda. ¿En qué volúmenes de producción están trabajando, Patricio? Hoy día, aunque parezca bastante, nosotros estamos haciendo cerca de 1 millón de botellas, 1.100.000. Y eso para una bodega sigue siendo una bodega muy chica, aunque parezca grande. Sí, suena grande el número, pero sí, no es un volumen de gran bodega. O sea, una gran bodega puede estar haciendo 20 millones, 30 millones de botellas al año, y una bodega mediana la mitad de eso, entre 10 y 15 millones de botellas. Así que nosotros todavía hacemos una bodega pequeña, pero lo que siempre no olvidamos es el rumbo de la calidad y tenemos vinos de precios en góndolas que van de los 100 pesos hoy día argentinos para arriba. Sí. O sea, todo es un segmento un poco más premium. La gama de productos, Patricio, apunta también a relativamente reducido en el concepto de pocos pero buenos, ¿no? Hay una gama de etiquetas que son alrededor de 5 etiquetas, ¿verdad? Ofrecidas hoy al mercado. Claro, tal cual. Nuestra filosofía desde un inicio es que menos es más. Por lo tanto, nosotros no queríamos ser una bodega con 20 distintos tipos de etiquetas y productos, sino que concentrarnos en ser una boutique del Malbec, y de hecho la bodega nace con solo 3 Malbecs, y después con el tiempo fuimos ampliando un poco el portafolio, pero hoy día no son más de 7 los vinos, de los cuales uno de ellos es un Sauvignon Blanc de Chile del Valle de Casablanca. Así que, como bien dices tú, son pocos los vinos, reducido el portafolio, pero siempre apuntando a la calidad, que aunque como suena un cliché, para nosotros es importantísimo y fundamental, porque el prestigio hay que mantenerlo durante toda la vida del vino, porque una cosecha mala puede eliminar todo el prestigio que uno va cosechando en el tiempo. Sí, claro, se daña de una vez algo que se tardó mucho en conseguir. Y respecto a lo que has mencionado, me da a concluir que, por un lado, Sauvignon Blanc, que traen de Chile, que se dan unos Sauvignon Blanc excelentes por las condiciones medioambientales que se dan en Chile, que son en general mucho mejores que las que se dan de este lado de la cordillera en Argentina. Y por otro lado, has mencionado que iniciaron aquí focalizados en 3 Malbecs de inicio. Es un concepto de ir al lugar a extraer lo mejor que ese lugar puede dar. Mira, yo siempre doy un ejemplo, que es la empresa de frutas Dole, que así la gente puede entender mucho más fácilmente el tema del terroir, que está muy en boca de todos, pero que la verdad que muy poca gente de alguna forma logra comprender. Sí. Y el terroir, en el caso de Dole, que son esta empresa de fruta, las piñas, por ejemplo, son de Hawái, las naranjas son de Florida, claro, y las bananas son de Ecuador. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué Dole no planta todas esas mismas frutas en Florida, tan cerca de casa, y se ahorra el problema de tener que estar yendo a Ecuador y a Hawái? Sí. Pero la realidad es que las bananas de Ecuador no son espectaculares en comparación con una banana plantada en Florida. Y eso lo da el terroir, que es las condiciones del suelo, el clima, la oscilación térmica, el viento, la mineralidad, la humedad, o sea, una serie de factores que hacen que esa fruta se exprese mucho mejor.
Claro. Y en el caso del Sauvignon Blanc en Chile, los grandes vinos Sauvignon Blanc, si uno ve el factor común, llamemos el de Nueva Zelanda, los Sauvignon Blanc de Francia, los Sauvignon Blanc de California, los chilenos, los australianos, los sudafricanos, todos tienen el factor común de estar cerca al mar. Así es, tal cual. Y esa mineralidad, esa brisa marítima, ese frío, esos ventisqueros de alguna forma, combinados con un buen terroir, hacen que el vino se exprese de una forma que potencia la fruta, la elegancia, y de alguna forma eso en Argentina nosotros hoy día no lo logramos porque Mendoza es un desierto, estamos lejos del mar, por lo tanto nosotros tratamos de extraer lo mejor de cada zona. Y ahí está bien graficado con ese excelente Sauvignon Blanc que ustedes han presentado hace muy pocos días, ¿verdad? Formalmente la nueva cosecha. Correcto. Estuvimos en Buenos Aires hace un par de semanas atrás, así presentamos el Sauvignon Blanc 2015 en la nueva cosecha frente a la prensa, y la verdad que tuvo muy buena recepción, porque son vinos frescos, son vinos con una gran mineralidad, y la verdad es un vino que habla por sí solo, no necesita mucha introducción, porque la verdad que tú destapas una botella y inmediatamente una explosión de fruta. Por un lado, la parte herbácea tiene todo lo que es la ruda, el pasto. Sí, y por otro lado tiene la parte más cítrica, frutal, como el maracuyá, la naná, lo que lo hace muy interesante. Y respecto de los otros vinos que componen el portfolio, ¿son algunos Malbec? Hay un Malbec clásico, hay otro Malbec de una línea superior, ¿y cómo sigue la composición de las etiquetas? Bueno, nosotros tenemos la línea que la llamamos nosotros clásico, que se compone por un Malbec Rosé, un Cabernet Sauvignon, un Malbec y un Sauvignon Blanc, que más o menos están todos en la misma franja de precio y relación precio-calidad. Sí. Luego, después de eso, tenemos un Malbec Reserva, tenemos un vino que es un blend que se llama Enamore, que es una unión con una bodega italiana para hacer un tipo de Amarone, pero con fruta y uvas argentinas. Te pido que por favor, completa por favor, y después te pido que nos amplíes un poco, ese vino es muy interesante, el Enamore, por cómo se elabora, pero completar la línea. Finalmente en alta gama tenemos el Renacer, que es nuestro vino ícono, que es un Malbec con 1% de Cabernet Franc, y el año pasado sacamos unas pocas barricas de un Cabernet Franc que para nosotros fue espectacular, y que sacamos una edición limitada de 1.600 botellas, y con eso se complementa todo el portafolio. Y ese Cabernet Franc fue además espectacular para la crítica. Tuvo muy buena recepción. Sí. Nosotros el Cabernet Franc era como un secretito, que ahora obviamente no es un secreto, pero lo usábamos como un blend. Ajá. Lo metíamos en 1 o en 2% en todos los cortes para potenciar la estructura en boca, la fruta y potenciar la nariz. Y esas barricas que nosotros fuimos a probar un día con el enólogo, la verdad que nos parecieron tan extraordinarias que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacer una partida limitada, claro, la cual, como te dije, son 1.700 botellas, claro, y de la cual tuvo muy buena recepción y crítica en todos los periodistas, prensa especializada y bueno, y en el consumidor. Sí, además una variedad que creo que llegó para quedarse, no solo porque lo diga, sino porque es comentario de muchos, que es una variedad que seguramente se va a consolidar en el futuro. Ha tenido mucho éxito. Y respecto entonces del vino tipo Amarone que han hecho, la etiqueta se llama Enamore. Contanos por favor, Pato, sobre ese vino. Ese es un vino extraordinario porque realmente nació de la amistad que nosotros tenemos con una bodega italiana, que es una bodega que se llama Allegrini. Y a través de esa amistad, en uno de sus viajes, Marilisa Allegrini, que es la propietaria de la bodega italiana, que están basados en Valpolicella, sí, ellos viajaron de vacaciones a visitarnos, sí, y los invitamos a Argentina a vernos y a conocer la bodega, y realmente Marilisa tuvo una idea
espectacular que se la propuso a nuestra familia, que era secar uva, como se hace en la Valpolicella para los amarones, y ahora un poco te explico cómo se hace un amarone, pero de forma natural, usando a la naturaleza como el patio de secado, ¿ok? Sí. Y eso fue el año 2006. Entonces, te cuento un poco cómo se hace el amarone en Italia. El amarone nace en Valpolicella, son 3 cepas que en el fondo, por sí solas, te estoy hablando hace 50, 60, 70 años atrás, no generaban vinos de gran estructura, y por lo tanto eran vinos bastante aburridos. Y a los italianos, entonces, se les ocurrió cosechar esta uva y en lugar de llevarlas inmediatamente a una bodega para elaborar el vino, las dejaron secando como si fuera un colgador de ropa, pero en vez de colgar la ropa, colgáis la uva. Sí, señor. Agrupan racimos y los cuelgan. Sí. Hasta que perdieran más o menos un 20, un 30% de su peso, y con eso lograr mayor concentración y el resultado ser un vino con mayor estructura, mayor presencia de fruta y a veces unas notas más de fruta un poquito más sobremadura. Y hoy día ese proceso en Italia es mucho más industrializado, por así decirlo. Se cosecha la uva y en lugar de colgarla en estos colgadores, como te decía, se dejan en unas cajas que tienen hoyitos para que pase el oxígeno y están en unos galpones muy grandes. Y como en Verona hay una humedad relativa bastante alta y llueve, lo que han hecho entonces son galpones como si fueran del tamaño casi de un estadio, techados para protegerlos de la lluvia, y adentro de eso hay humidificadores y controles de temperatura constante para mantener la uva sana durante 3 a 4 meses que dura el proceso secado. Ahora vengámonos a Argentina. En Argentina prácticamente no llueve mucho en Mendoza. Los meses más lluviosos son enero y febrero, pero marzo, abril y mayo son meses relativamente secos. Puede llegar a llover algo, pero no son los meses más lluviosos. Por lo tanto, y la humedad es muy baja. Por lo tanto, las condiciones que hay en Verona son completamente distintas a las que habían en Mendoza, y nosotros no necesitábamos un galpón techado con humidificador y control de temperatura para lograr deshidratar la uva. Entonces lo que es increíble es que en Italia ellos se demoran entre 3 y 4 meses para lograr un 30% de deshidratación, y en Mendoza nosotros nos demoramos entre 3 y 4 semanas. Y en forma, digamos, mucho más natural. Es el mismo y mucho más artesanal. Sí. Así que el 2006 hicimos las primeras pruebas, hicimos las primeras botellas, 6.000 botellas, y la verdad, 6.000 botellas se nos hicieron pocas, así que el próximo año agrandamos el lugar de secado y hicimos 60.000 botellas. Ah, bueno. Que tampoco es un número para volverse loco, pero hay que pensar de que tenéis que tener cerca de 60.000 a 50, entre 50.000 y 60.000 kilos de uva secándose durante un mes. Sí, claro, ya es un número, ya es un volumen importante. Ya es un volumen, así que ahí tenemos todos los días al agrónomo y al enólogo yendo a tomar las muestras, pesando, viendo el nivel de azúcar, sí, viendo la parte sensorial, probando las uvas, y cuando nosotros creemos que ya han perdido entre un 20 y un 25 y además sensorialmente encontramos que tienen muy buen potencial, en ese momento se llevan a la bodega y se elaboran. Y este es un corte que tiene Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Bonarda. Y el vino además tiene un paso por barrica de roble francés, lo que le da más estructura, le da notas más aterciopeladas, le da esa vainilla, le da claro, la microoxigenación que lo hace que los taninos se redondeen un poco, se haga más estable. Entonces el resultado final es un vino bastante curioso, súper interesante. Y bueno, es una técnica nueva que yo los invito a todos a probar ese vino, porque Enamore es un anagrama de Amarone, y por eso
nace su nombre. Es un juego muy, muy adecuado de palabras. Un vino que enamora y al mismo tiempo es el juego de palabras con Amarone. Claro, que es otra de las formas también de denominar a los vinos pasitos, ¿no? Esos vinos que ya se elaboraban en la antigua, ya los fenicios traían vinos de ese tipo. Así que y en Italia, en el norte, como vos mencionabas, e incluso en el sur, hay un vino pasito de Pantelería, allá en el extremo de Sicilia que apunta al África, también se hacen vinos de este tipo, pero es muy interesante que alguien lo esté elaborando con esa adaptación que vos con claridad describiste, que tenga el público consumidor local la posibilidad de probar ese tipo de vinos tan atractivos, tan diferentes, también aquí, ¿no? Que ustedes lo estén ofreciendo. Exactamente. Para nosotros, además, la recepción de la gente ha sido espectacular, porque el vino le ha encantado a la gente. Y para nosotros, el mayor placer es poder entrar a un restaurante y ver gente sentados en una mesa y sin tú conocerlos a ellos ni ellos a nosotros, verlos tomando una botella de tu vino o de un Enamore o de un Punto Final. Claro. Para nosotros eso, la verdad es que con eso se paga todo realmente. O sea, qué ver bueno. Esa gente disfrutando una buena charla, una buena comida junto a un vino de nuestra bodega, no tiene precio. Claro. Realmente. Pato, ¿por qué no nos presentás, aunque sea en enumeración? Ya haremos una próxima charla ampliando más información de Renacer, del emprendimiento, pero aunque sea que nos enumeres, nos presentes a tu equipo, al equipo con que estás trabajando y que hacen estos vinos y hacen que la bodega ofrezca esta calidad. Bueno, la verdad que nosotros en empresas familiares, un poquito uno es casi que un hombre orquesta. Así es. Todos hacen un poquito de todo, así que nuestro equipo es bien chico. Así que pero allí está tu hermano, está un enólogo. Del equipo, bueno, es enología, y ahí está Pablo Sánchez, que es ex enólogo de Catena Zapata y de Chandon, y como primicia te cuento que vamos a sacar un Chardonnay este año a través del expertise que tenía Pablo en la elaboración de vinos blancos. Dentro del equipo también está Alberto Antonini como enólogo consultor. Uno de los más destacados. Sí. Después, en la parte de producción, hace un par de años atrás entró a trabajar mi hermano, que es ingeniero industrial, y nos da una mano en todo lo que es insumos, elaboración y producción. Tenemos a Mariana Palmarocci en la parte que lo que es marketing y redes sociales y organización de eventos. Y tenemos como comercial de mercado interno a Gastón Pache, y de mercado externo tenemos a un comercial que se llama Fernando Silva y yo. Fantástico. Se las arreglan muy bien para llevar adelante este emprendimiento y además ofrecer opciones aprovechando esa ubicación tan accesible que tiene esa bodega, porque vos describiste lo fundamental que es la calidad del viñedo. Pero allí en Perdriel ustedes están a menos de media hora de Mendoza capital, con una accesibilidad muy fluida, y la gente puede también conocer allí. He visto en la página que ustedes ofrecen actividades dentro de la bodega de distinto contenido, desde una visita breve hasta una visita más exhaustiva a la bodega, ¿verdad? Claro, yo creo que, como dices tú, es una gran ventaja estar a menos de media hora de la ciudad de Mendoza, porque puedes ir durante el día varias veces si quieres, te digo en forma laboral, obviamente como turista van a ir una vez nomás, pero el Valle de Uco, esa posibilidad está un poco más lejana. La zona del Valle de Uco comparado con Pedriel es como una hora más en auto. Y por otro lado, la gran mayoría de las bodegas están en la zona, me refiero a las que tienen un turismo un poco más de alta gama, están en la zona de Luján, Pedriel, y entre todas las bodegas nos potenciamos, porque los servicios turísticos te ofrecen ir en la mañana a una bodega, al almuerzo a otra, y en la tarde te llevan a una tercera, y están todas por ahí cerquita. Y como primicia, nosotros estamos construyendo un restaurante
que nosotros lo llamamos también un visitor center, ampliando todo lo que es la recepción para lo que es el turista, y vamos a tener un restaurante con una carta de comida muy atractiva y siguiendo una arquitectura muy moderna, con vistas casi de 360 grados, con vistas hacia la cordillera, vistas hacia una laguna, vistas hacia la bodega y vistas sobre los viñedos. Así que en eso estamos súper entusiasmados, porque es una gran apuesta a seguir recibiendo turistas de todo el mundo que están encantados con Mendoza y lo que ofrece la provincia. Bueno, y aquellos que quieran visitar la bodega con esta facilidad y este interés que despierta, se comunican con el mail del sitio de Bodegas Renacer, ¿verdad? Y allí pueden tener el contacto de mail y tienen los teléfonos para reservar la visita. Sobre todo aquellas visitas más intensivas requieren de reserva previa. Claro, hay algunas visitas, por ejemplo, que nosotros hacemos mariajes de vinos con chocolate, que la verdad que a la gente le encanta, y para esas se necesita reservas previas, o hay otras que una visita en donde tú puedes hacer tu propio vino, y tenemos adaptada una barrica donde te vamos a pasar una botella, etiquetas, un corcho, y vas a llenar la botella con vino, le vas a poner el corcho, la etiqueta, encapsularlo y te lo llevas para tu casa como recuerdo. Así que todo eso se puede hacer al mail de turismo@bodegarenacer, o directamente en la página web está toda la información que se necesita. Claro que sí, yo la he recorrido y está muy bien detallada. Recomiendo a la gente que entre al sitio de Renacer y allí que haga una recorrida para ir saboreando en la previa esa visita que vayan a concretar después. Y allí mismo buscan los contactos. Aquí en el sitio Facebook del programa vamos a reiterar después el mail y los datos de contacto. Patricio, de mi parte te agradezco enormemente la gentileza que has tenido, la paciencia y el tiempo en esta charla, y que sea la primera de varias en las que vayamos viendo e informándonos de las novedades. Has sido también generoso en un par de primicias. Me imagino que siempre habrá más proyectos en carpeta. Yo escuché un enólogo especializado en blancos y espumantes. Ustedes usan uvas de 3 zonas, una de ellas fría. Tal vez haya un espumante más adelante. Por ahora tenemos el anuncio de un Chardonnay que está próximo a ser lanzado al mercado, y próximamente también el restaurante. En charlas sucesivas nos iremos informando de más novedades de Bodegas Renacer. Bueno, un placer, Esteban. Para mí es un orgullo poder transmitir el espíritu y la pasión que nos mueve en la bodega, y encantado todas las veces que sean necesarios de seguir ampliando, hablando de temas de vino, contándoles las novedades que puedan llegar a surgir, y siguiendo un poco esta pasión que es el vino, y que es un ser, para mí es como un organismo vivo, que se expresa, que va creciendo y que va generando temas de conversación por donde uno va. Y es un vehículo que une a la gente y que provee placer, así que no es un tema menor. Patricio, buenísimo. Un abrazo grande. Otra vez, 1000 gracias por tu tiempo y que sea hasta muy pronto. Éxitos con el emprendimiento y la evolución. Buenísimo, igualmente, Esteban. A ustedes suerte con el programa. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Ha sido Patricio Pato Reich, titular de Bodegas Renacer.